La arquitecta de la venganza. Cuando Buenos Aires se convierte en cementerio de sueños. Bienvenido al canal. Si crees que la gran revancha se construye sobre las ruinas de la traición, dale me gusta ahora y suscríbete. Empecemos. El gancho impactante. El hilo de platino, las luces del casino Puerto Madero parpadeaban como diamantes contra el terciopelo negro de la noche de Buenos Aires. Pero ninguna era tan deslumbrante como la figura que acababa de entrar en el salón de baile más exclusivo de la ciudad. Rita Sterling caminaba con la gracia de una reina. Su vestido de alta costura, susurrando secretos contra el mármol italiano, cada paso resonando como el eco de una promesa cumplida. Durante meses había planeado este momento, cada detalle calculado con la precisión de un relojero suizo, porque esta noche, en el baile de beneficencia más grande del año, su esposo, Kane, no esperaba verla. Él creía que Rita seguía siendo la mujer humillada que había dejado atrás, la esposa ignorante que lloraba en silencio, pero las lágrimas se habían secado. El dolor se había forjado en poder, y ahora Rita regresaba no como una víctima, sino como la arquitecta de su propia venganza. El escándalo que estaba a punto de estallar sacudiría los cimientos de la alta sociedad de Buenos Aires, porque cuando una mujer decide reclamar su dignidad, el mundo entero tiembla. Y Rita había venido a cobrar cada humillación, cada salto, cada traición, con el interés más alto que la autoestima podía exigir. Capítulo 1. El voto de las 24 horas. La costanera sur se extendía como una arteria de neón y promesas bajo el cielo de Buenos Aires. En el piso 47 del Faena Hotel, Rita Sterling contemplaba la ciudad que una vez había conquistado, junto al hombre que ahora la traicionaba. Desde su penthouse, los rascacielos parecían joyas engastadas en terciopelo negro. Cada luz una historia de sueños ganados y perdidos en la capital del tango y el cemento. Rita había llegado a Buenos Aires hace 5 años como Rita Morales, una brillante arquitecta mexicana con un portafolio que incluía proyectos residenciales en Miami y Nueva York. Su talento para transformar espacios vacíos en experiencias emocionales había llamado la atención de Kane Santana, el magnate inmobiliario más poderoso del Cono Sur. Kane no solo era dueño de la mitad de los complejos turísticos más lujosos de Uruguay, Punta del Este, Colonia, sino que era el rey indiscutible de un imperio que se extendía desde los casinos de Córdoba hasta los resorts de la Patagonia. Su romance había florecido entre planos arquitectónicos y reuniones de directorio. Rita recordaba vívidamente su primer encuentro en el Cosmopolita Lobby, cuando Kane se le acercó después de una presentación sobre espacios urbanos sostenibles. Llevaba un traje impecablemente cortado. Su presencia llenaba la sala como el aroma del café recién molido. Y cuando sonrió, Rita sintió que toda Buenos Aires se rendía a sus pies. ¿Tatu la arquitecta que quiere revolucionar el concreto? Le había preguntado con esa voz profunda que luego le susurraría promesas eternas al oído. Necesito conocer a la mujer que cree que puede hacer florecer jardines donde solo hay asfalto. La boda había sido el evento social de la década. El Palacio Duhau había cerrado sus puertas principales para dar cabida a los 1000 invitados que llegaron de todo el mundo. Rita caminó por el pasillo como una diosa griega, su vestido una cascada de seda que parecía capturar la esencia misma de las estrellas. Los jardines de invierno del hotel se habían transformado en un paraíso de orquídeas blancas y rosas doradas, mientras que las fuentes danzarinas marcaban el ritmo de su nueva vida. Kane la esperó en el altar, con lágrimas en los ojos, susurrando, «Mi reina de la pampa». Cuando llegó a su lado,
un juez de la Corte Suprema de Argentina, los casó bajo una cúpula de cristal que reflejaba las luces de la ciudad. Y cuando se besaron, fuegos artificiales estallaron sobre el Río de la Plata en una sinfonía de colores que parecía celebrar el amor eterno. Los primeros 3 años habían sido una película romántica en alta definición. Rita había establecido su estudio de arquitectura en el corazón del Distrito Financiero de Buenos Aires, especializándose en resorts ecológicos de lujo. Sus diseños combinaban la elegancia del modernismo europeo con la sostenibilidad ambiental, creando espacios que respiraban vida en el corazón del Delta del Tigre. El penthouse que compartían en el Faena había sido su primer proyecto conjunto como marido y mujer. Rita había diseñado cada rincón con la intimidad y la grandeza en mente. Ventanas de suelo a techo enmarcaban las sierras bonaerenses al amanecer, una terraza con jardín vertical que desafiaba la aridez urbana y un estudio donde podía trabajar mientras contemplaba la majestuosidad de la ciudad que nunca duerme. Kane había sido el marido perfecto durante esos años dorados. Llegaba a casa con flores del jardín japonés. Planeaba escapadas románticas a Mendoza y Barcelona los fines de semana y celebraba cada nuevo contrato de Rita como si fuera su propio triunfo. Incluso había creado una fundación benéfica conjunta, la Fundación Santana Sterling, financiando programas educativos para niños inmigrantes en Argentina y Uruguay. «Eres mi inspiración», le decía Kane mientras cenaban en la terraza, con las luces de la ciudad, creando un mosaico de sueños a sus pies. «Antes de conocerte, construía hoteles. Ahora, construimos hogares para el alma». Rita había creído esas palabras con la fe de quien ama sin reservas. Había invertido no solo su corazón, sino su talento en el imperio de su marido. Sus diseños habían transformado 3 de los resorts más importantes de Kane, convirtiéndolos en destinos que combinaban lujo y conciencia ambiental. El Mirage Gardens de Punta del Este, con sus suites que parecían flotar sobre jardines hidropónicos. El Sahara Oasis en las dunas de José Ignacio, donde cada habitación tenía su propia terraza con vista a un oasis artificial. Rita había diseñado para capturar la esencia del Río de la Plata sin destruir su equilibrio natural. Pero las serpientes del paraíso siempre han sabido camuflarse entre las flores más hermosas. El cambio había comenzado sutilmente, como grietas en el concreto que aparecen antes de que un edificio se derrumbe. Kane empezó a llegar tarde a casa, explicando que nuevos proyectos en la Patagonia requerían más atención. Las cenas románticas se convirtieron en reuniones apresuradas entre compromisos. Los fines de semana en Mendoza se cancelaron porque importantes inversores requerían su presencia inmediata. Rita, absorta en el diseño de su proyecto más ambicioso, un complejo de ecocondominios en Tigre que establecería nuevos estándares de vida sostenible en el Delta, no prestó atención de inmediato a esas señales. Ella confiaba en Kane con la certeza de quien había construido su mundo sobre cimientos que creía inamovibles. Fue durante la gala anual del Consejo de Desarrollo del Gran Buenos Aires, hace exactamente 6 meses, cuando Rita descubrió que su mundo perfecto era solo una fachada construida sobre arena. El evento se celebró en el gran salón de baile del Hotel Alvear Palace, con una vista panorámica de la Plaza Francia y el Obelisco. Rita había diseñado un vestido específicamente para la ocasión, una creación que combinaba la elegancia clásica con la innovación textil sostenible. Había llegado directamente de su estudio, donde había estado finalizando los últimos detalles del proyecto de Tigre.
Kane había llegado por separado, alegando una reunión de última hora con inversores de Dubái. «Te encontraré allí, mi amor», le había dicho por teléfono, su voz ligeramente tensa de una manera que Rita no había sabido interpretar. La sala bullía con la élite bonaerense. Senadores, jueces, magnates del entretenimiento y la construcción. Rita navegó entre conversaciones con la gracia de quien había aprendido a moverse en esos círculos, discutiendo sus proyectos con la pasión de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Fue mientras hablaba con la esposa del gobernador sobre arquitectura sostenible cuando lo vio. Kane estaba en la terraza del salón de baile, recortado contra las luces de la ciudad, pero no estaba solo. Una joven de cabello largo y movimientos felinos se apoyaba en él con una familiaridad que hizo que el corazón de Rita se detuviera por completo. No fue la proximidad lo que la alarmó. Rita había aprendido que en los negocios el espacio personal a menudo se reduce. Pero la forma en que Kane acariciaba la mejilla de la mujer, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa que Rita reconocía porque había sido suya durante 5 años, el mundo se ralentizó como una película de cine negro. Los sonidos del salón de baile se volvieron distantes. Las luces se desdibujaron, y Rita sintió como si estuviera viendo la escena a través del agua. La mujer le susurró algo al oído a Kane, y él rió con esa risa íntima que Rita creyó conocer en todas sus variantes. Luego la mujer se puso de puntillas y besó a Kane. No fue un beso casual o amistoso. Fue el beso de una amante segura de su lugar en el corazón del hombre al que pertenecía. Rita dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo añicos contra el mármol italiano, y el sonido rasgó el aire como un grito que no pudo escapar de su garganta. La esposa del gobernador se volvió hacia ella con preocupación. «Rita, ¿estás bien?» Pero Rita ya no estaba allí. Su cuerpo permaneció en el salón de baile, sonriendo automáticamente y disculpándose por su torpeza. Pero su alma había comenzado un viaje a un territorio desconocido, donde las certezas se desmoronaban como castillos de arena bajo las olas del océano. Esa noche, Kane regresó a casa actuando como el marido perfecto. Besó la frente de Rita, le preguntó por su día y se disculpó por haber estado ocupado con charlas de negocios durante la gala. Rita no dijo nada. Se acostó a su lado, escuchando su respiración constante, y comenzó a planear. Porque una arquitecta sabe que antes de construir algo nuevo, a veces es necesario demoler por completo lo que existe. La traición está confirmada, pero ¿cuál debería ser el siguiente movimiento de Rita? Enfrentamiento público. Reunir discretamente pruebas financieras primero. Pedir el divorcio de inmediato. Dinos tu elección en los comentarios. Capítulo 2. Demolición. Los siguientes 3 meses fueron una educación acelerada en el arte de vivir con el corazón roto, mientras se mantenía una fachada perfecta. Rita se convirtió en una actriz consumada, interpretando el papel de la esposa feliz, mientras su mundo interior se desmoronaba como un edificio demolido a cámara lenta. Las mañanas comenzaban con la misma rutina que habían seguido durante años. Kane se despertaba a las 6 a.m., se duchaba mientras Rita preparaba café en la cocina gourmet del penthouse. Él leía los informes financieros del Wall Street Journal mientras ella revisaba sus planos arquitectónicos, y se despedían con un beso que ahora sabía tan amargo como un café sin azúcar. Pero ahora, Rita observaba. Notó cómo Kane revisaba su teléfono obsesivamente, cómo sonreía diferente cuando llegaban ciertos mensajes, cómo había empezado a usar una nueva colonia que ella no reconocía.
Observaba y tomaba notas mentales como un detective privado que investiga la destrucción de su propia vida. El nombre de la amante era Sofía Restrepo, y Rita lo descubrió de la manera más humillante posible. Había decidido sorprender a Kane con un almuerzo en su oficina en el piso 35 del World Trade Center, Buenos Aires, el rascacielos que él había construido como sede de su imperio inmobiliario. Rita conocía a todas las secretarias. Sabía que Kane tenía una reunión cancelada esa tarde, y pensó que un gesto romántico espontáneo podría recuperar algo de la magia que sentía que se estaba desvaneciendo entre ellos. La asistente principal de Kane, María Fernández, una mujer mexicana de 50 años que había trabajado para él durante una década, recibió a Rita con una expresión incómoda que no entendió hasta más tarde. «Señora Santana», dijo María, usando el apellido de casada que Rita había adoptado profesionalmente. «El señor Kane está en una reunión. Quiere que le haga saber que usted está aquí». «No es necesario», respondió Rita alegremente, llevando la cesta de almuerzo que había preparado con platos de los restaurantes favoritos de Kane en el distrito culinario. «Solo le daré una sorpresa rápida». María se puso de pie rápidamente. «Señora, quizás sería mejor». Pero Rita ya había abierto las puertas de doble cristal templado que conducían a la oficina ejecutiva de Kane. La oficina que ella había diseñado con ventanas que enmarcaban una vista de 360 grados de Buenos Aires, donde habían celebrado tantos triunfos profesionales y personales. Kane estaba detrás de su escritorio de nogal negro, pero no estaba solo, y definitivamente no estaba trabajando. Sofía Restrepo. Rita reconoció de inmediato a la mujer de la terraza. Estaba sentada en el escritorio, con las piernas desnudas colgando, mientras Kane se paraba entre ellas, sus manos explorando el cuerpo de la joven, con una pasión que Rita pensó que le pertenecía exclusivamente a ella. El tiempo se detuvo. La cesta de almuerzo se deslizó de las manos entumecidas de Rita, estrellándose contra el suelo de mármol travertino, mientras los recipientes se abrían, esparciendo comida por la oficina. El sonido hizo que Kane y Sofía se separaran de un salto, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. «¡Rita!». La voz de Kane sonó como si viniera del fondo de un pozo. No es lo que parece, pero Rita ya conocía esa línea del guión. Había visto suficientes películas, leído suficientes novelas, consolado a suficientes amigas para saber que cuando un hombre dice «no es lo que parece», generalmente es exactamente lo que parece. Solo que peor. Sofía Restrepo tenía 26 años. Rita lo sabría más tarde cuando la curiosidad mórbida la llevó a investigar cada detalle de la vida de su reemplazo. Era colombiana. Había llegado a Buenos Aires hace 2 años, con una visa de estudiante para cursar un MBA en la Universidad de San Andrés, y había conseguido una pasantía en la empresa de Kane 8 meses antes. Era hermosa de esa manera effortless que solo poseen las mujeres que nunca han tenido que cuestionar su valor en el mundo. Tenía la piel bronceada, ojos del color del whisky añejo y la confianza de quien sabe que puede tener todo lo que desea. «Sofía, puedes irte», murmuró Kane, su voz temblorosa mientras se arreglaba la camisa. «Hablaremos más tarde». Sofía recogió su blazer del suelo con movimientos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando pasó junto a Rita, se detuvo y la miró directamente a los ojos. No había vergüenza en su expresión, ni disculpa. Había algo peor. Lástima. «Rita», dijo con un acento colombiano suave, como miel envenenada. «Siento que te hayas tenido que enterar así». Y salió, dejando atrás el aroma de su perfume y la certeza implícita de que ella, y no Rita,
era ahora la dueña del corazón de Kane. Rita permaneció inmóvil en el centro de la oficina, rodeada de los restos de su gesto romántico y las ruinas de su matrimonio. Kane se le acercó, con las manos extendidas, como si fuera un animal herido que pudiera huir o atacar. «Rita, mi amor, necesitamos hablar. Esto no significa nada. Es solo...» ¿Solo qué? La voz de Rita sonó extrañamente tranquila, como si perteneciera a otra persona. ¿Solo sexo? ¿Solo diversión? ¿Solo una crisis de la mediana edad? Kane abrió la boca, la cerró, y Rita pudo ver en sus ojos el momento exacto en que decidió mentirle. Otra vez. Es complicado. Los negocios y el estrés. Tú siempre estás ocupada con tus proyectos. Y ahí estaba, la cuchilla que corta más profundo que la traición. Culpar a la víctima. De alguna manera, Rita tenía la culpa de que su marido pusiera las manos sobre otra mujer. De alguna manera, su éxito profesional, su pasión por su trabajo, su dedicación a construir algo hermoso y significativo, la habían convertido en la villana de su propia historia. Rita recogió su cartera del suelo, evitando cuidadosamente los restos del almuerzo que había preparado con tanto amor. Cuando se dio la vuelta, miró a Kane con unos ojos que él no reconoció. Ya no era la mujer que había llorado en secreto durante meses. Era algo nuevo, algo que él había ayudado a crear sin saberlo. «Cuando regreses a casa esta noche», dijo Rita con una calma que helaba la sangre, «yo no estaré allí». «Rita, por favor, podemos arreglar esto. Puedo terminar con Sofía. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos...» Pero Rita ya había salido, dejando a Kane solo con sus promesas vacías y el persistente aroma del perfume de su amante. Capítulo 3. La devastación financiera. Rita no regresó al penthouse esa noche, ni la siguiente. Se registró en una suite del Four Seasons, el hotel que había diseñado cuando todavía creía en los finales felices, y comenzó a hacer llamadas a su abogado, su contadora y su hermana en la Ciudad de México, quien gritó en español durante 20 minutos seguidos cuando Rita le contó lo que había descubierto. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones que hicieron que el descubrimiento de la infidelidad pareciera solo el primer capítulo de una novela más siniestra. Su abogado, Roberto Chen, un hombre meticuloso con 30 años de experiencia en divorcios de alto perfil en Argentina, la citó en su oficina del Distrito Financiero para revisar sus bienes conyugales. Lo que descubrió la dejó sin aliento. «Rita», dijo Roberto, ajustándose las gafas mientras revisaba una montaña de documentos financieros. «Necesitamos hablar sobre algunas irregularidades en sus cuentas. Durante 5 años, Rita había mantenido cuentas bancarias separadas para su negocio de arquitectura, pero también cuentas conjuntas con Kane para gastos del hogar e inversiones compartidas. O eso creía. Kane ha estado transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas a cuentas corporativas a su nombre», continuó Roberto. «Pero usted nunca autorizó estas transferencias, ¿verdad?». Rita negó con la cabeza, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Los registros muestran que durante los últimos 18 meses, $2 millones han sido movidos de sus cuentas conyugales a cuentas corporativas listadas bajo su nombre, pero que usted nunca abrió. Y hay más». Roberto le mostró documentos de préstamos que Rita nunca había visto. Contratos de inversión que llevaban su firma, pero que ella no recordaba haber firmado, e hipotecas sobre propiedades que desconocía poseer. Parece que su marido ha estado usando su identidad y su reputación crediticia para financiar inversiones arriesgadas, y algunas de esas inversiones han fracasado. La habitación comenzó a dar vueltas. Rita se agarró a los brazos de la silla de cuero,
mientras Roberto continuaba explicando las dimensiones de la traición financiera de Kane. ¿Cuánto debo?, preguntó Rita, con la voz apenas un susurro. Si estos documentos son válidos, y tengo razones para creer que lo son, usted es personalmente responsable de aproximadamente $8 millones en deudas que no sabía que existían. $8 millones. Rita había construido su estudio de arquitectura durante 5 años, proyecto por proyecto, contrato por contrato. Su cuenta personal contenía poco más de $500,000. Sus propiedades, el edificio donde operaba su estudio, su participación en algunos proyectos inmobiliarios, podrían valer quizás $2 millones si los vendía todos. Kane no solo la había traicionado emocionalmente, la había arruinado financieramente, y lo había hecho usando su nombre, su reputación, su firma. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó Rita, sintiendo que las náuseas se extendían desde el estómago hasta la garganta. Podemos luchar contra esto en los tribunales. Podemos argumentar fraude, falsificación, coerción financiera. Roberto se quitó las gafas y la miró con simpatía. Pero Rita, Kane tiene a los mejores abogados de Argentina, tiene conexiones políticas y tiene el dinero para alargar esto durante años. Esa noche, sola en su suite del Four Seasons, Rita se sirvió una copa de vino y salió a la terraza para contemplar las luces de Buenos Aires. La ciudad que había conquistado junto a Kane ahora parecía burlarse de ella. Cada letrero de neón, una sonrisa sarcástica. Cada rascacielos, una lápida en el cementerio de sus sueños. Su teléfono sonó. Kane, por supuesto, había estado llamando incesantemente durante los últimos 3 días, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Esta vez, Rita contestó. «Rita, mi amor, gracias a Dios. Necesitamos hablar. Por favor, vuelve a casa». «Ya no tengo casa», respondió Rita. «Aparentemente la hipotecaste sin decírmelo». Un largo silencio. Luego la voz de Kane se volvió más fría, más calculadora. «Rita, entiendo que estás herida, pero no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Podemos resolver esto como adultos civilizados». ¿Resolver qué exactamente? ¿La amante? ¿Las deudas? ¿Los documentos falsificados? «Escucha», dijo Kane, y ahora su voz tenía el tono que usaba en las salas de juntas cuando quería intimidar a sus oponentes. «Tienes 2 opciones. Podemos divorciarnos amistosamente, dividir los bienes equitativamente y todos seguimos con nuestras vidas. O puedes luchar contra esto, y te prometo que te quedarás sin nada, absolutamente nada. Es una amenaza, es una realidad, Rita. No conoces este mundo como yo. No tienes las conexiones que yo tengo. No tienes los recursos que yo tengo. Si decides luchar contra mí, te destruiré. Y cuando termine contigo, nunca volverás a trabajar en Argentina. Tu reputación estará tan destruida que no podrás conseguir un trabajo diseñando casetas de perros». Rita cerró los ojos. De fondo, podía oír música proveniente de uno de los casinos. Una alegre melodía que contrastaba obscenamente con la pesadilla en que se había convertido su vida. «Y hay algo más», continuó Kane. «Sofía está embarazada». Las palabras golpearon a Rita como un puñetazo físico. Se dobló. El teléfono se le resbaló de las manos mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente estallaron como un río desbordado. Kane siguió hablando desde el teléfono caído, su voz ahora distante pero audible. «Nos vamos a casar después del divorcio, por supuesto. Rita, tú y yo. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Ninguno de los dos quería admitirlo. Sofía me hace feliz de una manera que tú ya no podías». Rita recogió el teléfono con manos temblorosas. «Rita, ¿sigues ahí?» «Sí», susurró ella.
Bien, entonces podemos manejar esto como adultos. Rita se secó las lágrimas, se enderezó y miró la avenida donde miles de personas perseguían sus sueños y se enfrentaban a sus decepciones cada noche. Kane, dijo finalmente, vete al infierno. Y colgó. Si estás lista para ver a Rita luchar, dale al botón de suscribirse ahora. Estamos a punto de presenciar la creación de un fénix. Capítulo 4. El fénix se levanta. Los 2 meses siguientes fueron los más oscuros en los 34 años de vida de Rita. Se mudó a un pequeño apartamento en San Telmo, un lugar que costaba una fracción de lo que habían gastado mensualmente en vino en el penthouse, pero que representaba todo lo que podía permitirse, mientras sus cuentas bancarias estaban congeladas por disputas legales. El apartamento tenía un dormitorio, una cocina del tamaño de un armario y una ventana que daba a un estacionamiento de coches usados. No había vista del río, ni terraza con jardín vertical, ni mármol italiano, ni cristal de Bohemia. Pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Era enteramente suyo. Las mañanas comenzaban con café instantáneo y la revisión obsesiva de los documentos legales que Roberto Chen enviaba diariamente. Las tardes eran consumidas por llamadas telefónicas con clientes que cancelaban contratos, socios que se distanciaban y proveedores que exigían pagos inmediatos. Las noches se arrastraban con el sonido de sirenas lejanas y el resplandor de las luces de neón que se filtraban a través de las cortinas baratas. Rita había perdido más que un matrimonio. Había perdido su negocio. Los rumores sobre su situación financiera se habían extendido por Buenos Aires como un incendio en el Delta, y en una ciudad construida sobre la reputación y las conexiones, los rumores eran sentencias de muerte profesionales. El Mirage Gardens de Punta del Este, su proyecto más orgulloso, había cancelado el contrato, citando irregularidades financieras del contratista. El complejo Tigre, que había sido su sueño de establecer nuevos estándares de vida sostenible en Argentina, se había evaporado cuando los inversores retiraron sus fondos. Uno por uno, 5 años de arduo trabajo se desvanecieron como castillos de arena bajo las olas, pero las noches eran lo peor. En la oscuridad del apartamento, con solo el zumbido del aire acondicionado como compañía, Rita se enfrentaba a los demonios que había estado evitando durante el día. La humillación de descubrir a Kane con Sofía se repetía en su mente como una película en loop, cada detalle más nítido y doloroso con cada repetición. La forma en que había acariciado la mejilla de su amante, la forma en que Sofía se había puesto de puntillas para besarlo, la forma en que se habían movido con la familiaridad de amantes establecidos, no de aventureros casuales. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? Se habían reído de ella cuando Rita regresaba a casa con flores para celebrar un nuevo contrato. Se habían burlado de su ingenuidad cuando ella planeaba cenas románticas, mientras ellos planeaban escapadas secretas. Las preguntas se multiplicaban como un cáncer, devorando su autoestima desde dentro. Rita se miró en el diminuto espejo del baño y se preguntó qué había visto Kane en Sofía que no viera en ella. ¿Era la edad? Rita tenía 30 y Sofía 26. ¿Era la experiencia? Rita había construido una carrera, había enfrentado desafíos, tenía cicatrices emocionales y profesionales. Sofía era nueva, sencilla, sin historia. ¿Era simplemente que Kane se había cansado de ella? La idea más dolorosa de todas era que tal vez él tenía razón. Tal vez Rita había estado tan absorta en su trabajo, tan concentrada en construir su legado profesional, que había dejado de ser la esposa que él necesitaba. Tal vez, después de todo,
Era su culpa. Estos eran los pensamientos de las 3 a.m. que destrozan el alma de las mujeres traicionadas. Los susurros venenosos que convierten a las víctimas en cómplices de su propio sufrimiento. Rita había empezado a beber, no de forma dramática o autodestructiva, sino con la precisión clínica de alguien que usa el alcohol como anestesia. Una copa de vino con la cena se convirtió en 2. 2 se convirtieron en media botella. Media botella se convirtió en la botella entera mientras revisaba documentos legales que parecían escritos en un idioma alienígena. Dejó de maquillarse, dejó de arreglarse el pelo, dejó de usar los vestidos que había coleccionado durante años de éxito profesional. Vivía en leggings y camisetas oversize, como una estudiante universitaria deprimida, no la arquitecta exitosa que había sido. Su hermana, Carmen, la llamaba desde la Ciudad de México todas las noches, alternando entre la rabia dirigida a Kane y la preocupación dirigida a Rita. «Vuelve a casa», suplicó Carmen. «Puedes reconstruir tu vida aquí. Papá conoce arquitectos en la Ciudad de México. Puedes empezar de nuevo». Pero regresar a México se sentía como admitir la derrota. Rita había llegado a Buenos Aires con grandes sueños y un portafolio lleno de ambiciones. Volver a casa significaría explicar a toda su familia extendida, a sus antiguos profesores universitarios, a sus colegas en Guadalajara, por qué la exitosa Rita Morales, que había conquistado Argentina, ahora regresaba con las manos vacías y el corazón roto. Si alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona por completo, comenta abajo. No estás solo en esta lucha. El momento del despertar llegó de la manera más inesperada. Un encuentro casual en un supermercado Carrefour en San Telmo, una tarde de martes. Rita estaba en el pasillo de vinos baratos, debatiendo entre una botella de Cabernet de $8 y una de $10, cuando escuchó una risa familiar. Se paralizó, con la mano extendida hacia el estante, mientras su cerebro procesaba el sonido que había conocido íntimamente durante 5 años, la risa de Kane. Se asomó por detrás del expositor de ofertas especiales y los vio. Kane y Sofía empujaban un carrito lleno de productos gourmet, del tipo que Rita y él solían comprar juntos. Sofía llevaba un vestido de maternidad que acentuaba su embarazo de 5 meses, y Kane tenía la mano colocada protectoramente en su espalda baja mientras navegaban por el supermercado, como cualquier pareja feliz esperando a su primer hijo. Rita se escondió detrás del expositor, odiándose por su cobardía, pero incapaz de moverse. Desde su escondite, pudo escuchar fragmentos de su conversación. «¿Qué tal si preparamos pasta esta noche?», decía Sofía con su suave acento colombiano. «Con ese vino que compramos la semana pasada». «Perfecto», respondió Kane. Su voz estaba llena de la ternura que Rita recordaba cuando él le hablaba a ella. «¿Y si invitamos a Marcos y Diana? Hace tiempo que no los vemos». Marcos y Diana, los mejores amigos de Rita y Kane. La pareja que había estado en su boda, que había cenado en su penthouse docenas de veces, a quienes Rita había considerado familia. Aparentemente, ahora cenaban con Kane y su nueva familia, como si Rita nunca hubiera existido. «Me encanta esa idea», rió Sofía. «Diana me estaba diciendo que está emocionada de ser la madrina». «¿Madrina?» Rita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Diana, que había sido su dama de honor, que había llorado de alegría cuando Rita se casó, ahora sería la madrina del hijo que Kane había concebido con su amante. «Yo también», murmuró Kane. «Es increíble cómo te sorprende la vida. Nunca pensé que podría ser tan feliz de nuevo. De nuevo.
como si su matrimonio con Rita hubiera sido un tiempo de sufrimiento que finalmente había terminado. «Pobre Rita», dijo Sofía, su voz goteando con pasión fingida. «Escuché que ahora vive en San Telmo, en uno de esos complejos baratos cerca del puerto». «No hablemos de eso», respondió Kane rápidamente. «Eso es el pasado. Tú y el bebé son mi futuro». Rita se deslizó hasta sentarse en el frío suelo del supermercado, con la espalda apoyada en el expositor, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Había pensado que había tocado fondo cuando descubrió la infidelidad. Había pensado que nada podía doler más que los documentos legales y las deudas fraudulentas. Pero esto era diferente. Esto era descubrir que no solo había perdido a su marido, sino que había sido completamente reemplazada, borrada, como si 5 años de matrimonio fueran solo un obstáculo menor en el camino hacia la verdadera felicidad de Kane. Permaneció escondida hasta que los escuchó alejarse, sus voces desvaneciéndose mientras se dirigían hacia las cajas. Solo entonces se atrevió a levantarse, secarse las lágrimas y salir sin comprar nada. Esa noche, sentada en su apartamento con una botella de vino barato y una pizza congelada, Rita tomó una decisión. Llamó a su hermana. «Carmen», dijo cuando su hermana contestó al segundo timbrazo. «Rita, mi amor, ¿cómo estás?» «Los vi hoy juntos». Un largo silencio. Carmen sabía exactamente a quién se refería. «¿Y cómo te sientes?» Rita hizo una pausa. ¿Cómo se sentía? Destruida, ciertamente. Humillada, definitivamente. Traicionada, por supuesto. Pero había algo más, algo que había estado creciendo silenciosamente en las profundidades de su dolor, como una semilla en tierra fértil. «Enfada», dijo finalmente. «Me siento muy enfadada». «Bien», respondió Carmen con ferocidad. «Ya era hora. Carmen, necesito que vengas a Buenos Aires». «¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Mañana? ¿Lo antes posible? ¿Y para qué?» Rita se levantó y caminó hasta la ventana que daba al estacionamiento. A lo lejos pudo ver las luces de la ciudad que había amado, que había llamado hogar, que había pensado en dejar derrotada. «Vamos a destruir a ese hijo de puta», dijo Rita, con una calma que no había sentido en meses. «Vamos a recuperar todo lo que me robó, y lo haremos de una manera que nunca olvidará». Carmen rió, y Rita pudo escuchar en esa risa el eco de todas las mujeres morales que habían enfrentado la adversidad durante generaciones. Su abuela, que había mantenido a 6 hijos sola cuando su marido las abandonó. Su madre, que había construido una empresa de catering desde cero cuando su marido perdió su trabajo. Las mujeres de su familia no se rendían. Se vengaban. «Ahora sí que hablas como una Morales», dijo Carmen. «¿Qué necesitas que traiga?» Rita sonrió por primera vez en meses, y fue una sonrisa que habría hecho temblar a Kane si la hubiera visto. «Trae dinero, trae contactos y trae ganas de guerra». Capítulo 5. La arquitecta de la venganza. Carmen llegó 3 días después con 2 maletas, $15,000 en efectivo que había reunido vendiendo joyas familiares y pidiendo préstamos a tíos y primos, y un plan que había estado refinando durante el vuelo de 6 horas desde México. «Primero», dijo Carmen, mientras se instalaba en el sofá-cama, «necesitamos información. Todo sobre Kane, sobre Sofía, sobre los negocios, sobre las deudas reales versus las fabricadas». «¿Cómo vamos a conseguir eso?» Carmen sonrió, y Rita vio en esa sonrisa el reflejo de su propia determinación recién encontrada. «¿Recuerdas a la prima Luisa, la que se casó con el investigador privado en la Ciudad de México? Bueno, Fernando tiene un socio aquí en Buenos Aires,
un exagente que se especializa en fraude financiero y casos de infidelidad, y le debemos un favor de cuando ayudamos con el caso de sus padres inmigrantes el año pasado. En menos de una semana, tenían un archivo de 200 páginas sobre Cain Santana y Sofía Restrepo. Fotografías de sus encuentros en restaurantes secretos, hoteles y apartamentos, documentos bancarios que mostraban transferencias de dinero a cuentas offshore, registros telefónicos que probaban que la relación había comenzado mucho antes de que Cain lo admitiera. Y lo más importante, evidencia sólida de que Cain había estado falsificando la firma de Rita durante más de 2 años. «Rita», dijo Carmen una noche mientras revisaban los documentos esparcidos sobre la mesa del apartamento. «Tienes suficiente evidencia aquí para enviarlo a prisión». «No quiero enviarlo a prisión», respondió Rita, sus ojos brillando con una luz que Carmen no había visto desde que eran niñas planeando bromas. «Quiero algo mejor. Quiero justicia poética. Pulsa el botón «Me gusta» si crees que Rita va a ganar esta batalla. Su venganza apenas comienza». 2 semanas después, Rita se presentó en la oficina de Roberto Chan con una nueva apariencia y un plan completamente diferente. Llevaba maquillaje de nuevo, su cabello cortado con un estilo más audaz, y vestía uno de sus trajes de negocios más elegantes. «Roberto», dijo, colocando el archivo del detective en su escritorio, «quiero retirar la petición de divorcio». Roberto la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Rita, no entiendo. Con esta evidencia, podemos destruir a Cain en los tribunales. Podemos recuperar tu dinero, limpiar tu nombre y asegurarnos de que pague por lo que te hizo». «Exacto», sonrió Rita, «pero no en los tribunales. Vamos a hacer esto a mi manera». La reinvención de Rita Morales comenzó con un acto de puro teatro. 6 meses después de descubrir la traición de Cain, después de tocar fondo emocional y financieramente, después de planificar meticulosamente cada movimiento de su contraataque, Rita regresó al mundo de la alta sociedad de Buenos Aires como una versión completamente nueva de sí misma. El primer paso fue mudarse. Carmen había utilizado sus contactos en la industria hotelera mexicana para conseguir un préstamo puente que les permitió alquilar un elegante loft en el distrito de las Artes de Barracas. No era tan lujoso como el penthouse que había compartido con Cain, pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Era el escenario perfecto para la transformación de Rita de víctima a vengadora. El loft era un almacén reformado con techos de 6 metros, ventanas industriales que se extendían de suelo a techo y un espacio abierto que Rita transformó en una combinación de hogar, oficina y centro de operaciones. Carmen había traído muebles minimalistas de México, piezas que combinaban funcionalidad con elegancia austera. El resultado fue un espacio que respiraba poder silencioso y sofisticación urbana. Rita había contratado a un entrenador personal, una nutricionista y una estilista, no para ser más bella. Siempre había sido hermosa, sino para proyectar el tipo de confianza que proviene de alguien que ha enfrentado el infierno y ha salido más fuerte. Su nuevo cabello era más corto y más angular, enmarcando su rostro de una manera que acentuaba sus pómulos altos y ojos expresivos. Su nueva ropa era minimalista, pero impecable. Líneas limpias, colores neutros, piezas que susurraban riqueza sin gritarla. Pero el cambio más importante no fue físico, fue mental. Rita había pasado meses estudiando no solo a Cain, sino a todo su mundo. Había memorizado el nombre de cada socio comercial, cada miembro de la junta de cada empresa, cada cliente importante. Había investigado sus finanzas, sus debilidades, sus secretos.
Había mapeado su imperio como un general, estudiando el territorio enemigo antes de una invasión. Y había descubierto algo que cambió todo el juego. Kane no era el genio financiero que pretendía ser. Su imperio estaba construido sobre una montaña de deudas inteligentemente ocultas, préstamos cruzados entre sus diversas empresas y un esquema de inversión que solo funcionaba mientras continuara expandiéndose. Era un castillo de naipes financiero, sostenido solo por el impulso y la reputación, no por fundamentos sólidos. Lo más importante, Rita había descubierto que Kane necesitaba desesperadamente un contrato específico para mantener toda la estructura a flote. El desarrollo del nuevo resort, casino que la Junta de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires estaba licitando. Un proyecto de $2.000 millones que transformaría un terreno baldío de 20 acres cerca del puerto en el complejo de entretenimiento más grande de la provincia. Y Rita tenía el diseño perfecto para ganarlo. Durante 5 años de matrimonio, había estado trabajando en secreto en un proyecto personal, un concepto revolucionario que combinaba arquitectura sostenible con tecnología de entretenimiento inmersiva. Había sido su sueño crear algo que cambiara para siempre la forma en que la gente experimentaba Buenos Aires, que demostrara que el entretenimiento y la responsabilidad ambiental no eran mutuamente excluyentes. Nunca se lo había mostrado a Kane, porque quería sorprenderlo cuando estuviera completamente terminado. Irónico que el proyecto diseñado para celebrar su matrimonio ahora sería el arma perfecta para destruirlo. Rita había pasado las últimas 6 semanas refinando su presentación, contactando a antiguos clientes que se habían mantenido leales a pesar de los rumores y construyendo una nueva empresa desde cero. Morales en Asociados ya no existía, pero en su lugar había surgido Phoenix Design Collective, con Carmen como socia comercial y un equipo de arquitectos jóvenes y hambrientos que habían trabajado en algunos de los proyectos más innovadores de Chile y Brasil. El nombre no fue un accidente. Rita había resurgido de las cenizas de su vida anterior como un fénix y quería que el mundo entero lo supiera. La primera aparición pública de Rita fue cuidadosamente orquestada. El Consejo de Desarrollo del Gran Buenos Aires organizó un cóctel mensual en el Hotel Alvear, el mismo hotel donde había descubierto la traición de Kane 6 meses antes. Era el evento perfecto, lo suficientemente importante como para atraer a toda la élite del desarrollo inmobiliario argentino, pero lo suficientemente informal como para parecer casual. Rita llegó exactamente a las 7:30 p.m., lo suficientemente tarde como para causar impacto, pero lo suficientemente temprano como para no parecer calculado. Llevaba un fluido vestido arquitectónico que había diseñado específicamente para la ocasión, una pieza que se movía como agua líquida y captaba la luz de los candelabros de cristal, creando un efecto casi etéreo mientras Rita se movía por el salón de baile. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron gradualmente mientras Rita se movía por la sala, saludando a conocidos con la gracia de alguien que nunca había desaparecido. Para aquellos que la habían conocido como la esposa de Kane, era evidente que algo fundamental había cambiado. Esta no era una mujer rota por el divorcio. Era una mujer que había encontrado algo más poderoso que el matrimonio. Se había encontrado a sí misma. Rita Morales, dijo David Chen, el director de desarrollo urbano de la ciudad, cuando ella se acercó a él. «Qué sorpresa verte aquí. Escuché que habías, dejado Buenos Aires». ¿Dejar Buenos Aires? Rita sonrió, una sonrisa que era pura confianza destilada. «David, Buenos Aires es mi hogar.
¿Por qué me iría justo cuando las cosas se están poniendo interesantes? Durante la siguiente hora, Rita trabajó la sala como una maestra política. Recordó el nombre de cada esposa, preguntó por cada hijo. Discutió proyectos específicos con el tipo de conocimiento detallado que solo proviene de alguien genuinamente apasionado por su trabajo. No mencionó a Kane ni una sola vez, pero su ausencia llenó el aire como perfume. A las 8:45, exactamente cuando Rita había calculado, Kane llegó con Sofía. Por supuesto, ahora visiblemente embarazada de 7 meses y aferrada al brazo de su amante, como una declaración de propiedad. Rita los vio entrar desde el otro lado del salón de baile. Por un momento, solo un momento, sintió el familiar fantasma del dolor en su pecho. Luego respiró hondo, se enderezó y sintió que la determinación fría se instalaba en sus venas como hielo. Era la hora del espectáculo. Kane la vio aproximadamente 10 minutos después. Rita estaba en el centro de un grupo de 5 hombres importantes, senadores estatales, directores de desarrollo, el alcalde de Tigre, riendo por algo que Marcus Williams, el arquitecto más respetado de la Patagonia, había dicho. Cuando Rita vio que Kane la había visto, hizo contacto visual directo y le ofreció una pequeña sonrisa educada, del tipo que se le da a un conocido casual. No la sonrisa de una exesposa herida, no la sonrisa de una mujer humillada. Una sonrisa de igual a igual, de profesional a profesional, de alguien que había pasado página por completo. Kane se quedó inmóvil por un momento, su copa de champán congelada a mitad de camino de sus labios. Rita pudo ver el shock en su rostro, la confusión y algo más. La primera chispa de miedo. Esta no era la mujer rota que él había dejado atrás. Esta era alguien completamente nueva. Rita se excusó del grupo y comenzó a caminar hacia la terraza, pasando deliberadamente cerca de Kane y Sofía. Cuando estuvo a pocos pasos, se detuvo como si acabara de notar su presencia. «Kane», dijo con perfecta cordialidad. «Sofía, qué gusto verlos». Sofía se tensó visiblemente, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre abultado. Kane abrió la boca, la cerró y finalmente logró articular una respuesta. «Rita, yo no esperaba verte aquí. ¿Por qué no?» Rita inclinó la cabeza con genuina curiosidad. «Estos eventos siempre han sido importantes para mi trabajo. Hablando de eso, Sofía, felicidades por el embarazo. Te ves radiante. Fue una jugada maestra». Al felicitar a Sofía con gracia genuina, Rita eliminó cualquier drama potencial y se posicionó como la mujer madura y segura de sí misma que había seguido adelante. Sofía solo pudo murmurar un torpe «Gracias». «Bueno», continuó Rita, «no quiero interrumpir su noche. Kane, espero que te vaya bien. Espero que a ambos les vaya bien». Y se alejó, dejando atrás el sutil aroma de su nuevo perfume y la sensación de que algo significativo acababa de suceder, aunque nadie podía definir exactamente qué. Rita no interactuó con ellos de nuevo durante el resto de la noche, pero pudo sentir los ojos de Kane siguiéndola por todo el salón de baile. Ella lo había desestabilizado, lo había confundido. Y eso era exactamente lo que quería. Capítulo 6. El acuerdo final. 2 semanas después, Rita ejecutó la siguiente fase de su plan. La fecha límite para la licitación del proyecto Resort Casino se acercaba. Rita sabía que Kane había estado trabajando en su propuesta durante meses, invirtiendo recursos significativos en el diseño y la presentación. También sabía, gracias a su investigador privado, que el contrato era crucial para la supervivencia financiera de su empresa. Rita programó una reunión con Jonathan Hayes, el director de Planificación Urbana de Buenos Aires,
y el hombre que tenía más influencia sobre las decisiones de licitación. Hayes había conocido a Rita durante sus años de éxito y había mantenido una cordial relación profesional, incluso después de los rumores sobre su divorcio. «Jonathan», dijo Rita, mientras se sentaba en su oficina del ayuntamiento, con vistas al centro de Buenos Aires. «Tengo una propuesta que va a cambiar la forma en que piensas sobre el desarrollo de resorts». Durante la siguiente hora, Rita presentó su visión para el nuevo Resort Casino. No era solo un edificio. Era un ecosistema completo que combinaba entretenimiento de clase mundial con innovación ambiental, jardines verticales que purificarían el aire urbano, sistemas de agua de circuito cerrado que convertirían a Buenos Aires en un modelo de conservación, espacios de entretenimiento que usarían realidad aumentada para crear experiencias inmersivas sin el desperdicio material de la construcción tradicional. «Es audaz», admitió Hayes después de ver la presentación. «Increíblemente audaz. ¿Tienes los recursos para ejecutar algo como esto?» «Tengo algo mejor que recursos, Jonathan. Tengo pasión y tengo un equipo que comparte esa pasión. Este no es solo un proyecto comercial para mí. Es mi carta de amor a Buenos Aires, a la ciudad que me dio todo y me enseñó que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Hayes se inclinó, claramente intrigado. «Rita, esto podría revolucionar la industria del entretenimiento, pero también va a costar una fortuna implementarlo. Y he estado trabajando en este concepto durante 5 años», respondió Rita. «Tengo socios en México, contactos en la industria tecnológica de California y acceso a materiales y técnicas que ningún otro arquitecto en Argentina está utilizando. Puedo hacer esto, Jonathan, y puedo hacerlo de una manera que haga que Buenos Aires sea famosa por algo más que el exceso y el derroche». Cuando Rita salió del ayuntamiento esa tarde, tenía algo que había estado persiguiendo durante meses: esperanza real. No la esperanza desesperada de una mujer que intenta reconstruir su vida, sino la esperanza feroz de alguien que había encontrado su propósito. Pero la verdadera prueba llegó una semana después. Rita estaba en su loft, trabajando en los detalles finales de su propuesta de licitación, cuando sonó su teléfono. El nombre en la pantalla la hizo sonreír. Kane. Había estado esperando esta llamada. «Hola, Kane», respondió con la misma cordialidad profesional que había usado en el cóctel. «Rita, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» Un largo silencio. Rita podía escuchar la tensión en su respiración. «¿Sabes qué? Escuché que estás preparando una propuesta para el proyecto del casino». Y Rita, la voz de Kane se volvió más suave, más manipuladora, el tono que había usado durante años para que ella hiciera lo que él quería. «Amor, sé que estás herida, sé que cometí errores, pero esto es demasiado. Este proyecto, he estado trabajando en él durante 2 años. Es crucial para mi empresa». Una calma fría se extendió por el cuerpo de Rita. Era el momento que había estado esperando durante meses. «¿Me estás pidiendo que retire mi propuesta?», preguntó con curiosidad académica. Te estoy pidiendo que seas razonable. Puedo hacer que valga la pena. Puedo ofrecerte contratos. Puedo recomendarte para otros proyectos. Podemos trabajar juntos en esto». Rita rió, y fue una risa completamente desprovista de humor. «Kane, ¿sabes la diferencia entre tú y yo? Tú construyes para poseer. Yo construyo para crear. Y Buenos Aires merece algo creado con pasión, no poseído por la codicia». «Rita, por favor». «Buena suerte con tu propuesta, Kane. Que gane el mejor». Y colgó. Capítulo 7. El baile final. El gran salón de baile del Faena nunca había presenciado una transformación tan completa.
La misma mujer que 6 meses antes había huido de ese lugar con el corazón roto, ahora dominaba el espacio como una reina reclamando su reino. Era la noche de la gala anual de la Fundación Niños de Argentina, el evento social más importante del año en Buenos Aires. Y Rita Morales había regresado no como la exesposa humillada de Kane Santana, sino como la CEO triunfante de Phoenix Design Collective. 3 días antes, la Comisión de Desarrollo Urbano de Buenos Aires había anunciado oficialmente que Phoenix Design Collective había ganado la licitación para el proyecto Resort Casino. El contrato de $2.1 mil millones no solo había establecido a Rita como la arquitecta más poderosa del Cono Sur, sino que había enviado ondas de choque a toda la comunidad empresarial argentina. Kane había perdido más que un contrato. Había perdido su futuro. Las investigaciones financieras provocadas por la victoria de Rita habían revelado el verdadero alcance de los esquemas fraudulentos de Kane. Los documentos falsificados con la firma de Rita eran solo la punta del iceberg. Durante años, Kane había estado manipulando inversiones, ocultando deudas y utilizando las empresas de su socio como fachadas para el lavado de dinero. Sin el contrato del casino para mantener el flujo de caja, todo su imperio financiero se había derrumbado como fichas de dominó. Esa mañana, agentes federales habían allanado las oficinas de Santana Development Group. Kane enfrentaba cargos de fraude bancario, evasión fiscal y falsificación de documentos. Sus activos estaban congelados, sus cuentas bancarias cerradas y su reputación destruida para siempre. Pero Rita no había venido al baile a celebrar la caída de su exmarido. Había venido a demostrar que una mujer puede resurgir de las cenizas de su vida anterior y construir algo más hermoso de lo que jamás imaginó posible. El vestido que llevaba había sido creado específicamente para esa noche por un diseñador emergente de la Ciudad de México, una pieza que combinaba la elegancia atemporal con la innovación textil. La tela parecía capturar y reflejar la luz de los candelabros de cristal del faena, creando un efecto casi etéreo mientras Rita se movía por el salón de baile. Su cabello estaba peinado en un elegante moño que revelaba la línea grácil de su cuello, donde un collar de esmeraldas, un regalo de su hermana Carmen, brillaba como gotas de agua verde. Pero el accesorio más importante que llevaba era su confianza. Rita Morales. La voz la hizo girar. Jonathan Hayes, el director de planificación urbana, se acercó con una copa de champán y una sonrisa que no podía ocultar su admiración. Jonathan. Rita extendió su mano, que él besó con un gesto de respeto genuino. Qué gusto verte aquí. El placer es todo mío. Rita, tu propuesta de casino fue brillante, absolutamente brillante. En 30 años de mi carrera, nunca había visto algo tan innovador. Gracias, respondió Rita, sintiendo la familiar calidez de la satisfacción profesional. Este proyecto no es solo un edificio para mí, es mi visión para el futuro de Buenos Aires, para la ciudad que puede ser un líder mundial en entretenimiento sostenible. Durante la siguiente hora, Rita fue el centro de atención. Empresarios, políticos y líderes comunitarios la buscaron para felicitarla, para preguntarle sobre su visión arquitectónica, para explorar oportunidades de colaboración. Era como si toda la ciudad hubiera despertado de repente ante el talento que había estado viviendo entre ellos durante años, eclipsado solo por su asociación con Kane. Fue entonces cuando los vio entrar. Kane y Sofía entraron en el salón de baile como fantasmas de una vida pasada. Kane vestía el mismo smoking
que había usado en docenas de eventos sociales cuando estaban casados, pero ahora le quedaba ligeramente holgado, como si hubiera perdido peso por el estrés. Sus ojos tenían la mirada cansada de alguien que había pasado noches sin dormir, y su característica sonrisa parecía forzada, casi desesperada. Sofía, ahora en su 8º mes de embarazo, se aferraba al brazo de Kane como si fuera un salvavidas. Su vestido de maternidad era elegante, pero no podía ocultar la tensión en su rostro. Los rumores de la investigación federal habían circulado por Buenos Aires durante días, y era obvio que el estrés los estaba afectando a ambos. Rita sintió una extraña calma descender sobre ella. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente docenas de escenarios diferentes, pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que no sentía el triunfo vengativo que había esperado. No sentía ninguna satisfacción al ver a Kane destruido, ni placer en el miedo obvio en los ojos de Sofía. Sintió algo más poderoso: indiferencia. Kane la había visto. Al otro lado del abarrotado salón de baile, sus ojos se encontraron, y Rita pudo ver en su mirada una compleja mezcla de emociones: admiración, arrepentimiento, miedo y algo que podría haber sido amor nostálgico. Comenzó a caminar hacia ella. Rita se excusó del grupo con el que estaba hablando y se dirigió hacia el centro del salón de baile, donde las parejas comenzaban a bailar al son de una orquesta que tocaba estándares de jazz clásicos. No estaba huyendo de Kane, pero tampoco iba hacia él. Simplemente existía en su propio espacio, segura y serena. «¿Rita?» La voz de Kane sonó ronca. Rita se giró hacia él con la misma expresión de neutralidad educada que había perfeccionado durante meses. «Kane», respondió simplemente. Él se paró ante ella, luchando claramente por encontrar las palabras adecuadas. «¿Te ves?» Kane hizo una pausa, tragando saliva, y comenzó de nuevo. «Te ves increíble, diferente. Más tú que nunca». Rita inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con la curiosidad clínica de un científico que observa un espécimen bajo un microscopio. «¿Y qué soy exactamente?» «Poderosa», admitió Kane, su voz apenas audible por encima de la música. «Libre. Como la mujer de la que me enamoré hace 6 años, pero más fuerte». Rita sintió una pequeña sonrisa curvar sus labios, pero no era una sonrisa de afecto. Era puro reconocimiento. La satisfacción de alguien que finalmente ha sido visto y comprendido por completo. «Es curioso», dijo Rita, su voz suave pero clara. «Tuviste que traicionarme, robarme, humillarme públicamente para que descubriera quién soy realmente, cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta para otra persona». Kane cerró los ojos, como si las palabras fueran golpes físicos. «Rita, no hay excusa para lo que hice. Fui un cobarde, fui un idiota. Arruiné lo mejor que me pasó». «Sí», asintió Rita con una calma terrible. «Lo hiciste». El silencio se extendió entre ellos mientras las parejas continuaban bailando. «¿Hay alguna posibilidad?», comenzó Kane, pero Rita levantó una mano para detenerlo. «No», dijo simplemente, «no la hay». «Ni siquiera sabes lo que iba a preguntar». Rita sonrió. Y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de una compasión que era más devastadora que cualquier insulto. «Ibas a preguntarme si había alguna posibilidad de perdón, alguna posibilidad de reconciliación, alguna posibilidad de que pudiéramos encontrar una manera de reparar lo que rompiste». Kane asintió miserablemente. «Y la respuesta es no», continuó Rita.
No porque te odie, Kane, no porque quiera hacerte sufrir, sino porque la mujer que traicionaste ya no existe. Murió en tu oficina el día que la encontré contigo y Sofía. Y la mujer que soy ahora merece algo mucho mejor que los pedazos rotos de un hombre que demostró que no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde. En ese momento, como si fuera coreografiado por el destino, Marcos Williams se acercó a ellos. «Rita», dijo Marcos, ignorando por completo a Kane. «¿Me concedes este baile? Mi esposa insiste en que necesito practicar antes de la boda de nuestra hija el próximo mes». Rita sonrió a Marcos con calidez genuina. «Será un honor». Extendió su mano a Marcos y se alejó de Kane sin mirar atrás, deslizándose hacia la pista de baile, donde comenzaron a moverse al ritmo de The Way You Look Tonight. Era perfectamente simbólico. Rita bailando con un hombre que la respetaba, que admiraba su trabajo, que la veía como una igual, mientras Kane permanecía solo, mirando desde la distancia. Desde los brazos de Marcos, Rita pudo ver a Kane de pie, inmóvil en el centro del salón de baile, como una isla de desolación en un océano de celebración. Sofía se había acercado a él, claramente preocupada por su estado emocional, pero él parecía ajeno a su presencia. Sus ojos seguían a Rita por la pista de baile, con la mirada de un hombre que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. «¿Estás bien?», preguntó Marcos. «Estoy perfecta», respondió Rita, y se sorprendió de lo real que sonaba esa afirmación. «Por primera vez en meses, estoy exactamente donde necesito estar». La música cambió a una pieza más rápida, y Marcos la hizo girar con la habilidad de alguien que había aprendido a bailar en una época en la que se consideraba una necesidad social. Rita rió, un sonido puro y alegre que hizo que varias personas se giraran hacia ellos con sonrisas de agradecimiento. Fue entonces cuando todo explotó. Desde el otro lado del salón de baile, Rita escuchó un grito. Se giró hacia el sonido y vio a Sofía doblada por la mitad, una mano en su abultado vientre, la otra aferrándose desesperadamente al brazo de Kane. Líquido amniótico había empapado el suelo de mármol a sus pies. «¡Ayuda!», gritó Kane, su voz quebrándose por el pánico. «Necesitamos ayuda, el bebé viene». El salón de baile se sumió inmediatamente en el caos. Los invitados se apiñaron, algunos tratando de ayudar, otros simplemente mirando con curiosidad morbosa. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. La música se detuvo abruptamente, dejando solo el sonido de voces preocupadas y los gemidos de dolor de Sofía. Rita se quedó inmóvil en el centro de la pista de baile, observando cómo se desarrollaba la escena, como si fuera una película. Durante un momento eterno, el tiempo se detuvo mientras procesaba lo que estaba viendo. El hombre que la había traicionado, desesperado y asustado, sosteniendo a la mujer que había sido su cómplice, ambos enfrentándose a un momento que los reducía a su humanidad más básica. Y Rita no sintió nada, ni placer en su sufrimiento, ni deseo de ayudar, ni impulso de venganza, solo una calma completa, la serenidad de alguien que había cerrado por completo un capítulo de su vida y había seguido adelante. ¿Deberíamos hacer algo?, preguntó Marcos. Rita vio cómo llegaban los paramédicos, cómo Kane gritaba instrucciones contradictorias, cómo Sofía era colocada en una camilla. Vio el miedo auténtico en los ojos de ambos, el amor real que compartían en medio de su crisis y la forma en que se aferraban el uno al otro, como si fueran lo único sólido en un mundo que se estaba derrumbando. «No», dijo Rita finalmente, «tienen todo lo que necesitan, el uno al otro». Los paramédicos se llevaron a Sofía en la camilla, con Kane corriendo junto a ella.
sosteniendo su mano. Antes de desaparecer por las puertas del salón de baile, Kane se giró por última vez hacia Rita. Sus ojos se encontraron a través del caos, y en esa mirada hubo una pregunta silenciosa, una súplica final. Rita le ofreció un pequeño asentimiento, no de perdón, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que habían sido importantes el uno para el otro. Reconocimiento de que habían compartido un amor real, incluso si él lo había destruido. Reconocimiento de que era hora de que ambos siguieran con sus vidas separadas. Y luego se fueron, y Rita se quedó de pie en el salón de baile más hermoso de Buenos Aires, rodeada de la élite argentina, con el futuro extendiéndose ante ella como un lienzo en blanco esperando ser pintado. «Bueno», dijo Marcos después de un momento. «Eso fue dramático». Rita rió, un sonido puro y alegre que brotó de las profundidades de su alma liberada. «¿Sabes qué, Marcos? Creo que he tenido suficiente drama para una vida. ¿Qué tal si hablamos de arquitectura sostenible y el futuro de Buenos Aires?» Marcos sonrió, claramente aliviado por su actitud. «Ahora eso suena a una conversación interesante». Y mientras la orquesta comenzaba a tocar de nuevo y las parejas regresaban a la pista de baile, Rita Morales comenzó a hablar apasionadamente sobre sus planes para transformar Buenos Aires en un modelo de desarrollo urbano sostenible. Habló de jardines verticales que convertirían el cemento en un oasis, de tecnologías hídricas que harían de Argentina un líder mundial, en conservación, de espacios que combinarían entretenimiento con responsabilidad ambiental. Habló, en otras palabras, del futuro. Epílogo. La mejor apuesta. La historia de Rita Morales no terminó esa noche en el Faena. Terminó 6 meses después, cuando estaba en el sitio de construcción de su revolucionario Resort Casino, observando cómo su visión tomaba forma en acero y vidrio bajo el sol del desierto de Nevada. Un guiño al mercado internacional, ahora suyo. El proyecto que había comenzado como un sueño romántico para compartir con su marido se había convertido en algo mucho más poderoso. La manifestación física de una mujer que había aprendido a construir su felicidad desde cero. Las mujeres que han sobrevivido a traiciones profundas conocen esta verdad. No te recuperas de la infidelidad volviendo con el hombre que te hirió. Te recuperas descubriendo que eres más fuerte, más talentosa, más valiosa de lo que nunca supiste cuando intentabas ser la mujer perfecta para alguien que no te merecía. Rita nunca volvió a ver a Kane después de esa noche. Escuchó a través de los inevitables chismes que él había pasado 2 años en prisión federal por fraude, que Sofía había regresado a Colombia con su hijo, que él lo había perdido todo. Su empresa, su reputación, su familia. Y Rita sintió por él lo que había aprendido a sentir por todos los capítulos cerrados de su vida. Gratitud silenciosa. Gratitud porque su traición la había liberado de una vida que era demasiado pequeña para sus sueños. Gratitud porque su crueldad le había enseñado que podía sobrevivir a cualquier cosa. Gratitud porque al romperle el corazón, la obligó a descubrir que su verdadero poder nunca había dependido de su amor. Para todas las mujeres que leen esto, su historia no termina cuando él se va. Su historia comienza cuando deciden que merecen escribir un final que es completamente suyo. En Buenos Aires, la ciudad donde los sueños se hacen y se rompen cada noche, Rita Morales demostró que la mejor apuesta que una mujer puede hacer es siempre apostar por sí misma. ¿Cuál fue el momento más poderoso de Rita? ¿El enfrentamiento en la oficina, capítulo 2, o su indiferencia final en el baile, capítulo 7? Déjanos saber en los comentarios.
Suscríbete al canal para más historias de mujeres que convirtieron su dolor en poder.